Ha tenido un repudio generalizado lo que ha pasado con la información que nos dio a conocer un reportaje de Iván Núñez, de un empresario que maltrataba a sus trabajadores, pero mira, como si estuviéramos, yo me imagino, retrocediendo en la historia. Comienzo, no sé, ya ni siquiera me imagino esto, tratando de... era propio del feudalismo. Pero claro, o sea, estaba pensando justamente, así como el inquilino, el latifundio, estamos hablando, claro, en el latifundismo, digamos, propio de esa relación malsana que se producía con los trabajadores en la época feudal. Bueno, cuéntanos de qué se trata la historia, Iván. Bueno, se trata de la historia de Hugo La Rosa. Es un argentino que llega a nuestro país a principios de los años 2000, arrancando del Corralito en Argentina. Tiene un pasado por la Policía Federal Trasandina, de la cual él se jacta, anda armado dentro de la empresa, amenaza a sus trabajadores constantemente y los somete a vejámenes, abusos, torturas, maltrato, de todo tipo. Los videos son demasiado explícitos para mostrarlos en televisión. Yo tengo un disco duro de las grabaciones completas, que son cientos de videos. Y este Hugo La Rosa, que incluso ha hecho que el gobierno reaccione haciéndose parte de este caso con una querella que fue declarada admisible, y eventualmente incluso podría llegar a una modificación del tipo legal de incorporar la tortura en ámbito laboral como un nuevo tipo penal. Lo hacía por años. Los registros que nosotros tenemos son 4 años de registros en contra de un sujeto en lo particular, a que nosotros le pusimos como nombre ficticio José, porque es una persona que está con un estado de deterioro emocional tal que el CABAS, que es el organismo de la PDI que evalúa a las víctimas de abusos sexuales, señala que él tiene daños que son irreversibles, es decir, no existe tratamiento farmacológico, médico, psicológico o psiquiátrico que a él lo habilite para estar nuevamente en el mundo laboral. ¿Pero qué le hacía a este hombre? Mira, le hacía desde darle latigazos desnudo frente al resto de los compañeros mientras todos lo grababan. ¿Tú quieres que te diga lo que le hacía? Sí, pero es que quiero saber de qué estamos hablando. Bueno, golpes, latigazos, golpes con la hebilla del cinturón, introducción de una linterna con electroshock por el recto, introducción de fierros por el recto, le aplicaba torturas con un alicate, le sacaba los vellos púbicos con un alicate. Perdónenme, a esta hora de la mañana tú me pediste que te contara. Está bien, porque es que ¿sabes lo que pasa? Que están todos los matinales dando cuenta de esto, entonces quiero entender. ¿Qué empresa era esta? ¿Qué fábrica? Con un alicate le apretaba los genitales, los brazos, las nalgas, y otras cosas que no puedo contar porque la verdad es que los videos son horrorosos. ¿Qué fábrica es esta? Esta es una empresa que se llama Alimentos Don Hugo, que está ubicada en la comuna de Colina, que tiene también sucursal en Puerto Montt. También tiene operaciones en Argentina, en Paraguay y en Uruguay. De hecho, en Argentina el canal Telenoticias está tras las pistas de este Hugo La Rosa, porque eventualmente habrían conexiones con otros empresarios que serían partícipes de esta suerte de práctica. ¿Pero por qué? A ver, ¿cómo se ve? Es que ¿sabes lo que pasa? Yo sé que todas estas preguntas se las está haciendo mucha gente a esta hora. Entonces, preguntarte, ¿cómo fue posible que durante 4 años el hombre hiciera estas prácticas terribles de maltrato y esto se llama maltratos inhumanos, degradantes? Esto es tortura. Esto es tortura. La pregunta es... La única diferencia es que desde el punto de vista legal la tortura la tiene que... Pero por supuesto, un agente del Estado. ¿Cómo se logró, digamos, mantener en el tiempo este tipo de cosas? Lo que pasa es que piensa tú en la estructura de yo creo que este tipo es un psicópata. Yo creo que Hugo La Rosa es un psicópata. Me tocó a mí enfrentarlo con cámara y yo creo que él, por cómo se presenta en público, es un empresario ejemplar, un padre de familia, un abuelo, que tenía un trato paternal con sus trabajadores, pero que la verdad los golpea, los humilla, los veja, los graba. Exhibe estos videos en reuniones sociales con otros empresarios de origen argentino que venían a unas fiestas que él organizaba, y la verdad es que cuando uno empieza a preguntar cómo es posible que este caballero haya soportado, es lo mismo que tú le preguntas a una mujer, ¿cómo es posible que aguantes que te golpeen? Bueno, cuando una persona te somete psicológicamente, cuando te destruye tu autoestima, cuando quedas en ese nivel de indefensión, evidentemente tú te queda muy poco mecanismo de defensa. Y lo que a mí nos contaba en una entrevista, que una de las veces que me ha tocado conversar con esta persona, es que lo único que hacía era cerrar los ojos, llorar y esperar que esto pasara lo más pronto posible. Iván, ¿cómo te explicas que haya pasado esto o qué has logrado percibir ahí de por qué esto contaba con el silencio de los demás? Porque los demás... ¿Cómo era esto que lo grababan? Porque todos los videos que hay son de teléfono, de gente que estaba presenciando esto, otros trabajadores. Otros trabajadores, incluso uno de los gerentes de la empresa... Bueno, porque esto parte, él tiene un trato, por lo que hemos podido averiguar. De hecho, nos llegó el caso de una mujer embarazada de 26 años con la cual este tipo se ensañó de una manera muy brutal, y que lo vamos a contar esta noche.
Hay otras personas que han sufrido situaciones parecidas de parte de este Hugo La Rosa. Esto partían como suertes de jugarretas, porque él tiene un trato paternalista. Entonces él tiene como esta táctica de la zanahoria y el garrote. Claro. Paga bien, y le paga bien a sus trabajadores, pero los castiga y los castiga duro. Entonces, como el torturador bueno y el torturador malo en una sola persona. Entonces, exactamente. Entonces, de pronto tú te equivocas y te da un palmotazo en la espalda y te dice, oye, pero eso no se hace así, pues no sea lesa. Y tú dices, oye, pero don Hugo, ¿por qué? Ay, ya, no te preocupes, mijita, va a almorzar y qué sé yo, y pasó. Después de eso, pasan los meses, tú entras dentro del ámbito de la confianza de este empresario que es como paternalista contigo, y de pronto te va a dar un agarrón en la pierna. Entonces, pero don Hugo, ¿qué pasa? Ay, no, si yo te veo como una hija, tú eres como una hija para mí. Después del agarrón en el traste, después del abuso sexual, después del encierro, tenemos testimonios de personas que estuvieron hasta 17 horas de trabajo encerrados con las llaves en las manos de este sujeto. Eso se llamaban las clavadas. Entrabas a las 8 de la mañana y de pronto tenían que descargar camiones hacia Argentina y les avisaban a la tarde que hoy día había jornada laboral extendida y los dejaba hasta las 4 o 5 de la mañana hasta que se descargaba el último de los camiones y les pagaba las horas extras y se las pagaba muy bien. Mira, sí. Pero las sesiones más brutales, y hay una psicóloga que es de la Universidad Católica que explica muy bien esto, que es del Centro del Buen Trato de la Católica, que dice que cuando tú estás con tantos periodos de vigilia forzada, mucho tiempo despierto forzadamente, y no tienes un reposo adecuado, tus umbrales de defensa bajan. Y las sesiones de golpiza más brutales, sobre todo en contra de José, se producían después de estas clavadas. O sea, había jornadas laborales que empezaban a las 8 de la mañana, terminaban a las 4 de la mañana el día siguiente, y allí Hugo La Rosa, que quedaba como una suerte de excitación, porque también es un hombre que ha generado una fortuna importante, descargaba toda su ira en contra de esta persona y obligaba al resto de los trabajadores a grabar, porque si tú misma no grababas, tú ocupabas el lugar de José. Oye, pero eso es de alto riesgo. O sea, claro, grabar algo que después se te puede volver en contra, como ocurrió. Temerario, además, al permitir eso, o al inducirlo. Impune. Pero ¿cómo? Eso es lo que me cuesta entender. ¿Cómo él contaba con esa impunidad y con el silencio de los demás cuando esos videos podrían haberse filtrado? A mí me llama más la atención que eso, porque personajes psicopáticos que operen con una característica sectaria y que logren la fidelidad absoluta de un grupo de sujetos sometidos a su voluntad y que por temor a ser víctimas de eso colaboren, no es la primera vez que ocurre. A mí lo que me llama la atención es que nosotros, que nos queremos un país tan OCDE y tan abierto al mundo, tengamos prácticas feudales instaladas acá en la región metropolitana y eventualmente estén otros trabajadores hoy día sufriendo. Es que sabes tú que de repente hay cosas que parecen que tienen rasgos incluso parecidos a algunas prácticas que ocurren en algunas sectas. Por eso digo que tiene un carácter sectario. Claro. Yo creo que, pero a mí me llama más la atención que eso, porque yo gente extraña, psicópata, malvada existe y existirá y va a seguir existiendo. Pero a mí me llama la atención la inercia, la desidia, la apatía del Ministerio Público, porque al menos 12 de los videos que nosotros tenemos, y en algunos de los cuales se dan cuenta de esto que tú me pediste, Mirna, que yo te relatara de qué se trataba, los tenía en su poder el fiscal Andrés Pastoriza, con nombre y apellido, fiscal que está a cargo de Colina. Y este fiscal durante 2 años no hizo prácticamente nada, al punto que cuando nosotros llegamos a conocer personalmente a don José, él estaba a punto de firmar un acuerdo reparatorio por 7 millones de pesos, porque el fiscal le decía: José, esto es muy bueno para ti, para que termines todo este proceso, con esto vas a quedar tranquilo, te estamos llegando a un buen acuerdo. Con 7 millones. Y era el acuerdo que había ofrecido con la daño defensa irreparable del victimario, ni siquiera el abogado, que era otro que andaba para atrás. Entonces a mí me llama la atención que este caso durante 2 años haya dormido en una fiscalía, y más me llama la atención que cuando nosotros, ante la impotencia de ver que esa fiscal en lo particular no hacía nada, escalamos y fuimos hasta el fiscal regional respectivo, fiscal regional norte, haya actuado de la misma manera. De la misma manera, hizo prácticamente una encerrona en contra de la víctima. 2 años dices tú que estuvo ese antecedente en manos de la fiscalía, entonces. Con certeza. Y hasta ahora que sale en TVN no hay acción judicial, porque ahora sí. Peor aún, nosotros pedimos una reunión con el fiscal regional metropolitano para pedirle explicaciones por este caso y para llevarle a la víctima. Y el fiscal Pastoriza, que es el que llevaba este caso, durante los 2 años de investigación recibió una vez a la víctima. Él al menos en 4 oportunidades le pedía por favor que lo escuchara. Por favor que lo escuchara. Tenía el informe del CABAS que decía que esto eran daños irreversibles. Y cuando nosotros tomamos a esta víctima y le dijimos: mira, vamos a escalar, vamos a ir hasta al fiscal jefe de este otro que no ha hecho nada para que tengas una solución, para que la justicia opere, qué sé yo, todo lo demás. De partida el fiscal me dice: esto es sin prensa. Le digo: yo no vengo como periodista, yo traje a este caballero, lo estoy acompañando, no hay cámara, no estoy grabando. No, esta es mi fiscalía, este es mi caso, esta es mi víctima. Y se va con José. Yo le digo: fiscal, por favor, ¿puedo pedirle un favor? Me dice: dígame.
el empresario Hugo La Rosa salió del país y esta persona no sabe. Y uno de los temores que él tiene es que él huya de la justicia. ¿Usted sería tan gentil de al menos no decirle eso? Y me dice, lo voy a evaluar. Cierra la puerta y después yo tuve que esperar como 3 horas que terminara esa reunión y estaba el fiscal Pastoriza, el mismo que había sido indolente durante 2 años con la víctima, con este fiscal que es el fiscal regional metropolitano norte, Armendáriz. Y lo primero que le dice, bueno, usted sabe que este empresario, que un hombre de negocio no está en Chile, pues. Así que lo que más le conviene a usted es un buen acuerdo como el que estamos logrando, son 7 millones de pesos, porque usted sabe que los casos sexuales son 2 juicios, pues. Vamos a enjuiciar al victimario, pero la defensa lo va a enjuiciar a usted. ¿Y usted está dispuesto a ir a un juicio oral? ¿Usted sabe lo que significa eso? A usted lo que más le conviene es llegar a este acuerdo. Así que siga con esto, firme y no se preocupe. Entonces, más encima, él es revictimizado porque el sistema es indolente en la primera instancia con un fiscal que no hace avanzar nada a la causa y cuando después uno dice, bueno, llevemos al jefe de este fiscal para ver si es que efectivamente Armendáriz, que ha tenido casos relevantes en el país, sí, pues, tiene una mirada distinta. Todo lo contrario. Y cuando yo le digo al fiscal, porque después Armendáriz me recibe que usted quería hablar conmigo, le digo, fiscal, mire, yo le quiero mostrar los videos para que usted tenga idea. Dijo, no los conozco, no se preocupe. Hable con mi encargada de prensa. Los conozco, él los conocía. Me dijo, claro. Los conozco. ¿Y cuál es tu aplicación de lo que pasa con la fiscalía? Yo creo que la Fiscalía no ha calibrado adecuadamente, bueno, de partida él lo tienen formalizado por abuso sexual contra mayor de 14 años. Ellos sostienen que esto es un caso de connotación sexual, pero yo no veo nada de sexual cuando un hombre le da latigazos a otro, cuando le da golpes, cuando lo golpea con un fierro. No tiene nada de sexual encerrar a una persona en un tarro de la basura y botarla a la basura con el resto de los despojos de la empresa. No tiene nada de sexual que te den latigazo en la espalda. No tiene nada de sexual que te torturen con un electroshock. Esto es mucho más que eso. No tiene nada de sexual dejar encerrados a los trabajadores con llave. Yo creo que la fiscalía no está, mira, lo voy a decir en buen chileno, no está cachando lo que tiene, o no cachó lo que tenía, porque a mí me parece increíble que hasta ahora esta haya sido la respuesta. O sea, yo de verdad, ¿sabes? Mira, voy a pensar bien, voy a pensar que los fiscales están tan llenos de pega, porque es real, y están tan llenos de casos, que probablemente vieron esto y lo encontraron tan inverosímil antes de las imágenes, ojo con esto, estoy pensando en la primera información que te llega, que lo fueron dejando de lado. Lo que no entiendo es que una vez que ves las imágenes, pues las imágenes son brutales, entonces son tan elocuentes que ahí ya uno dice que hay negligencia. O sea, ¿cómo vas a dejar, después de esas imágenes, vas a dejar, a mantener en un estado de no atención un caso tan importante que puede además ser una hebra, fíjate, para una cuestión mucho más de fondo, no sabemos? A mí me llama la atención, ¿sabes qué? Especialmente porque ya yo puedo entender que haya un fiscal que esté cargado de pega, saturado de pega, que tenga muchas causas, que tenga que cerrar causas, y como tú bien dices, antes de ver los videos, pero una vez que tú ves el video es muy fuerte. Además hay un antecedente que no les conté. Uno de los ejecutivos de esta empresa que participa de estas grabaciones es una de las personas que graba. A él mismo también era víctima y victimario a la vez, porque esta es una persona que sufre de vértigo. Y Hugo La Rosa le dice, lo sube a una de estas máquinas Yale, estas que son estos montacargas que se le dan 10 metros. No, es que este gallo era un... Y le dice, para que te hagas hombre y superes esto. Sadismo ahí. Sadismo y lo total, empieza a hacer avanzar por toda la fábrica y el tipo terminó orillándose eso los también, pantalones. esa complicidad, esa duplicidad, claro, porque también es muy de secta. Pero, bueno, es muy de secta, pero espérate, este sujeto, cuando esta persona que es un ejecutivo, que es una persona que tiene un título universitario, que tiene una situación socioeconómica buena, tiene espaldas como para haber dicho, no estoy obligado a estar acá, él llega un momento en que se da cuenta de la locura en la cual está inmerso y va donde el fiscal, el mismo fiscal, claro, y se autodenuncia, le dice, mire, yo he sido parte de la comisión de estos delitos y le entrego los videos. No puedo creerlo. Entonces, a mí, yo puedo entender que haya un fiscal que esté tapado de pega y que no haga nada, y que efectivamente porque no haga nada, porque tiene tanto que hacer que no puede hacer nada. Porque suele ocurrir, si tenés 500 causas... O se te pasó. Así descritas las cosas pero así tanto más oscuro. Pero más eso, me llama... que suena peor, suena sospechoso. Es que más me llama la atención que cuando tú vas donde Armendáriz, que yo tenía hasta ese encuentro una buena impresión del fiscal Armendáriz, que está por el caso Lavandero, en fin, saben de qué estamos hablando, ¿no? Sí, caso Lavandero justamente, y el fiscal a quien quitaron en su minuto del Ministerio Público con el tema bombas. Sí. Bueno, a mí me llama la atención que él actuara con la indolencia que actuó frente a una víctima. O sea, una persona que sabe que tiene en sus manos a una víctima que el CABAS te dice está con daños psicológicos que son irreversibles. No, claro. Y yo le diga expresamente, por favor, no le diga que este sujeto se fugó del país. Lo primero que va y le dice, usted sabe que uno ya no está acá en Chile, pues ser un empresario, un hombre de negocios, viaja, no sé qué. Y más encima, lo enfrenta al fiscal que nunca lo ha pescado.
que no la toman en cuenta. Eso es una encerrona. Eso es tener empatía cero con una víctima. Pero es empatía cero con una víctima. Y esa es la víctima que está acreditada, porque hay otras víctimas que tú entrevistaste también en esta Sí, reportaje. hay otras víctimas. De hecho, hay una chica que tiene 26 años que queda embarazada, la despiden estando embarazada, la dirección del trabajo obliga a la empresa a reubicarla, y ahí viene la práctica del moving laboral, la ponen en una bodega encerrada con llave, en un escritorio con sillas, sin teléfono, sin computador, sin nada, y además con la prohibición de que otros entraran a esa oficina que estaba encerrada. Y sus horarios de colación fueron diferidos del resto para que nadie hablara con ella. Tenía 15 minutos solamente para almorzar, después volvían, la encerraban y la tenían todo el día en eso. Fíjate que a mí perdona que voy a hacer un link probablemente muy distinto, pero me acuerdo del caso terrible que subimos en Estados Unidos, donde pasa de todo, de esta familia que tenía como 12 hijos y que los tenía todo el rato encerrados, ¿no es cierto?, amarrados, engrillados, familia que maltrataba y abusaba de sus propios hijos, y que sale a la luz y uno dice, pero ¿cómo es posible que estas cosas ocurran? Bueno, es que estas cosas ocurren porque de lo que hay detrás es la perversión humana. Este hombre no es un psicópata perverso, o sea, con características de perversión. Entonces me parece increíble, no el hecho, o sea, el hecho en sí me parece terrible, pero me parece increíble la indolencia de la autoridad y del persecutor, que es aquel que tiene que, frente a estos hechos, actuar, y no actuó a tiempo, profundizando además el hecho. Bueno, por eso, la verdad es que cuando tú te encuentras con eso, porque uno dice, bueno, si así actúa la justicia frente a una víctima vulnerable, frente a alguien que haya sufrido cosas menores, bueno, sencillamente el acceso a la justicia es prácticamente imposible. Por eso yo me reuní personalmente con el ministro Chato y yo le mandé un mensaje, le dije, ministro, tengo un caso que es muy complicado y que requiere por lo bajo ayuda policial, porque aquí hay eventualmente una persona que podría quitarse la vida, porque el tipo está realmente muy dañado. Le cuento en 2 líneas de qué se trata. Me reúno con él, La Moneda, le muestro 2 videos, me dice no me muestre más, porque la verdad es que los videos son bien chocantes. Y el gobierno, días después nos volvimos a juntar y ya él oficialmente anuncia que el gobierno se hace parte con una querella que está llevando adelante el abogado Luis Hermosilla. Nosotros conseguimos también que José tuviera un abogado nuevo, que es Juan Pablo López, que es un penalista que por lo menos ya ha empujado algunas acciones. Y fíjate que el día 9, el próximo miércoles, hay audiencia para revisar las cautelares, porque varias veces se ha pedido que este sujeto, que a mi entender es un peligro público, es un peligro para la sociedad, o sea, un tipo que tortura, que maltrata, que hace todo lo que les he dicho, por lo menos que es un arraigo, o sea, por lo menos que no se arranque el país, pues para que dé cuenta y explique lo que está pasando. Y se arrancó aparentemente. No, ha salido y ha entrado. Ahora está hasta donde nosotros sabemos, porque tenemos un equipo de punto fijo en su casa y en otros 2 lugares que tenemos identificados como frecuentes de él. No ha salido ninguno de los 5 vehículos que tenemos acreditados que le pertenecen a él y a su pareja actual. Pero podría haber salido en un Uber, escondido en la maleta, pero hasta donde nosotros hemos chequeado no ha salido del país. Terrible. Bueno,